Santiago Belmonte conducía su lujoso carro, surcando la larga carretera que lo llevaría directo a la penitenciaría. Su mente era un torbellino de preguntas sin resolver. No entiendo, ¿en qué me habría equivocado con mi hijo? Se lamentaba en silencio, con el ceño fruncido y las manos aferradas al volante, pues a lo largo de sus 52 años, nunca se había visto en una situación tan bochornosa. La indignación y el enojo teñían cada pensamiento, mientras su mirada se perdía en el camino, resentido con el ingrato de su hijo, a quien no le importó manchar su apellido con sus estupideces. A su lado, sentada en el asiento del copiloto, estaba Clara Belmonte, su esposa, o mejor dicho, su tercera esposa. Una mujer de inigualable belleza y 22 años más joven que su esposo, con quien en ese momento compartía el silencio. Aunque en lugar de rabia, Clara sentía preocupación, pues en su vientre cargaba al hijo de Santiago y no quería que su bebé tuviera el mismo destino que Andresito. Andrés Belmonte, de 21 años, había sido detenido por posesión de sustancias ilegales, por lo que ahora enfrentaba un serio problema legal que amenazaba con arrebatarle su libertad y su juventud. Esa era la razón por la cual Santiago Belmonte estaba tan preocupado, porque su primogénito se había metido en este enorme problema y simplemente no entendía por qué. Aún en el coche, Clara decidió romper el silencio, preguntando a su marido cómo era posible que su primer hijo hubiese terminado en tan terrible situación. El señor Belmonte solo decía no tener idea, pues siempre había sido un buen padre y nunca le dio a Andresito semejante ejemplo. Entonces empezó a relatar un poco de la historia entre él y su hijo mayor. Mientras manejaba, Santiago le compartía a su actual esposa Clara que, a pesar de que ciertamente abandonó a la mamá de Andresito cuando éste tenía solo 2 años y que tuvo una larga relación después de esta y 2 hijos más con su segunda esposa, en realidad jamás le faltó absolutamente nada a Andresito. En general, Santiago se consideraba a sí mismo como un padre respetable, incapaz de comprender cómo su hijo había podido desviar tanto el camino. En el auto, el silencio era interrumpido solo por los intentos de reflexión de Clara, intentando comprender más la situación, temerosa del futuro de su propio hijo que venía en camino. Don Santiago, con una voz firme y un tono que rozaba una actitud defensiva, insistía en que había sido un padre ejemplar. Mira, Clara, tú me conoces y sabes que soy un buen hombre. Lo único que hice con Andrés fue matarme trabajando para que cuando llegara su cumpleaños tuviera los mejores regalos que muchos de sus compañeros ni soñaban en tener. Para que cuando cumplió 16 años, aunque yo estuviera en otro país, él recibiera un carro de lujo que la mayoría de los adultos ya quisieran. Me maté trabajando para darle estudios en los mejores colegios del mundo. Lo mandé a estudiar a países de primer nivel. Yo tampoco entiendo cómo pudo cometer semejantes tonterías. Pero eso sí, ten por seguro que a ese ingrato nunca le faltó nada. Aquellas palabras llevaron a Clara a cuestionar sus propias dudas. Quizás Santiago tenía toda la razón. Tal vez Andrés había sido simplemente una mala semilla, pues por todo lo que escuchaba, su actual esposo había sido un padre más que maravilloso y perfecto. Pero aún así, no bastó para salvar a Andresito. Así pues, el resto del camino transcurrió en estricto silencio mientras esperaban por fin llegar y confrontar al hijo ingrato. Quiero hacer una breve pausa para agradecer el apoyo de todos ustedes y avisarles que el canal está en una situación crítica y es probable que deje de hacer cuentos como este. Si deseas saber más al respecto, pausa el video para leer lo que escribí y si deseas ayudarme, basta con que le des me gusta a este cuento y lo compartas tanto como puedas. Pero de cualquier forma, solo quiero agradecerte tu apoyo durante todos estos años. Pero bueno, sin más por el momento, continuemos con esta historia. Por fin, ya en la sala de visitas de la penitenciaría, el aire era gris y estaba cargado de tensión.
Santiago Belmonte, con el ceño fruncido y la mirada ardiente, vio a la distancia a su hijo, Andrés, sentado esperando con expresión resignada en una mesa de la esquina de la sala de visitas. Así pues, don Santiago se acercó con paso decidido y las palabras de reproche comenzaron a brotar de sus labios como un río desbordado, incluso mientras iba caminando. «¿Pero cómo pudiste hacer esto? Con todo lo que me he partido el lomo para darte una buena vida. Eres un ingrato, un imbécil. ¿Qué no te das cuenta que estás echando a perder tu vida? Y lo peor es que te llevas el nombre de la familia entre las patas». El joven miraba a Santiago, su rostro un lienzo de miedo y confusión, pero también de un creciente enojo, mismo que no pudo contener, por lo que estalló en contra del hombre maduro que tenía enfrente de él. «Oiga, usted no tiene derecho de hablarme así», comenzó a hablar el prisionero con firmeza y un dejo de respeto, intentando hacerse escuchar, pero Santiago lo interrumpió con una vehemencia fría que ahogó el reclamo del muchacho. «Yo te hablo como yo quiera, faltaba más. Bueno, por lo menos debo reconocer que me sigues hablando de usted como yo te enseñé. Pero eso no quita que seas un irresponsable, malagradecido, infeliz. Todo lo que hice por ti, todo lo que he sacrificado por ti, a la basura». Y así la sarta de reclamos y regaños parecía no tener fin. Mientras tanto, Clara, la esposa de Santiago, observaba la escena con una mezcla de preocupación y desconcierto, pues aquella era una actitud que jamás había presenciado en su esposo. «¿Papá?». Fue entonces cuando la voz de un joven resonó en la sala. «¿Pero qué demonios estás haciendo aquí, papá?». Santiago y Clara se giraron para encontrarse con el verdadero Andrés, que con una expresión de sorpresa y desconcierto preguntó: «¿Y por qué demonios le estás gritando hacia uno de mis compañeros? ¿Qué te pasa?». Santiago, bañado en vergüenza, se volvió hacia el joven, a quien había estado regañando durante un buen rato pensando que era su hijo, solo para encontrar unos ojos con un claro mensaje de desdén. Sin decir nada, el joven se levantó y se marchó, buscando otra mesa para seguir esperando a quienes sí irían a visitarlo a él. La mirada de Santiago Belmonte se volvió hacia su esposa Clara, quien con los brazos cruzados y los ojos afilados mostraba una mirada de total desaprobación, para después declarar con firmeza: «Bueno, ahora ya queda más que claro en qué te equivocaste». Después la mujer se levantó y se presentó de manera muy educada ante su verdadero hijastro Andrés. «Mira, qué lástima conocerte bajo estas circunstancias, Andrés. Me encantaría conocerte más, y aunque la verdad es que todos cometemos errores y debemos pagar las consecuencias de lo que hacemos, lo importante es aprender de ello y salir adelante. Por eso ten por seguro que cuentas con todo mi apoyo». Estas palabras sonrojaron al joven hijastro, quien parecía nunca antes haber escuchado palabras así en su vida. Después la joven esposa se marchó de la sala, no sin antes decir: «Pero ahora te dejo con tu padre, para ver si ahora sí se da cuenta que con el dinero no basta para criar a los hijos. Por lo menos hay que conocerlos». Este momento se convirtió en un punto de inflexión para Santiago, quien finalmente reconoció su grave error. Nunca se había dado la oportunidad de conocer a su hijo, envuelto en la excusa del trabajo, el dinero, los placeres y sus nuevas familias, creyendo erróneamente que lo material podía compensarlo todo. En realidad, nunca había conocido verdaderamente a ninguno de sus hijos, pensando que poner reglas con regaños e imposición junto a una vida de lujos, sin importar que viviera meses y meses sin verlos, era todo lo que se necesitaba para llamarse un padre perfecto. Aún hoy en día sigue pasando esto, padres que no conocen a sus hijos, no saben conversar con ellos, solo hablan y hablan, pero rara vez preguntan, rara vez escuchan, rara vez se ponen en sus zapatos, rara vez se dedican a saber quiénes son realmente esos hijos que trajeron al mundo. Esto es tan común porque en la cultura actual nos enfocamos en que los hijos nos escuchen, nos obedezcan y hagan lo que nosotros creemos que los llevará al éxito, sin darnos cuenta de que esto es imposible que se logre si no sabes quién es tu hijo,
lo que siente, lo que piensa, lo que le importa, lo que le mueve. En fin, este cuento, aunque algo chusco, debe ser un ejercicio de reflexión. ¿Realmente conozco a mi hijo? Por eso te pido que compartas este cuento con todos los padres y madres que puedas, en especial si son como el señor Santiago Belmonte, con la esperanza de que aprendan antes de que la vida les dé un duro golpe como a él. Y si esta es la primera vez que me escuchas, te pido que me sigas dando la oportunidad de escuchar más de mis historias. Te aseguro que te van a fascinar y sobre todo te van a ayudar porque nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.